Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y aquí de costa a costa en los Estados Unidos. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. Es posible que en el transcurso de esta semana usted y yo nos hayamos cruzado varias veces con algunas personas en condición de esclavitud moderna, o que hayamos adquirido productos o servicios producidos por esclavos del siglo XXI. Esta es una industria estimada en 150,000 billones de dólares y un poco más de 40 millones de personas son víctimas de esta práctica. El número más alto de la historia desde que se conoce. Hoy hemos invitado a un reconocido experto mundial para que comparta con nosotros aspectos sobre esta práctica que pensábamos había desaparecido. Le damos una cálida bienvenida a Bukeni Warusi, director ejecutivo de Free the Slaves, un experto mundial reconocido en el tema de esclavitud moderna. Él está con nosotros desde la ciudad de Washington, D.C. Gracias a usted. Quiero agradecerle por invitarme. Bukeni Warusi es abogado con amplia experiencia en el campo de los niños afectados por conflictos armados y la violencia por motivos de género en situaciones de conflicto. Es originario de la República Oriental Democrática del Congo, donde trabajó durante más de 9 años con niños soldado. Ha realizado talleres y presentaciones en 40 países de África, Asia, Europa y las Américas. Actualmente, Warusi lidera Free the Slaves, una de las organizaciones contra la trata más conocidas y respetadas del mundo, y que cumple 20 años contra la esclavitud. Bueno, Bukeni, empecemos por el principio. Tratemos de entender de qué estamos hablando exactamente, qué queremos decir con el término esclavitud moderna. Nuevamente, gracias por invitarme. Es importante que podamos hablar sobre este tema ahora mismo, especialmente en estos momentos cuando vemos un alto predominio de formas de esclavitud en muchas maneras, tipos y formas. La esclavitud nunca terminó en sí misma. Lo que sea que recuerdes del pasado, en la historia donde en realidad la esclavitud era muy común y en realidad de alguna forma estaba disminuyendo. Y entonces tomó más fuerza que nunca, pero nunca terminó en su esencia misma. Tomó nuevas formas. Así que la esclavitud no es legal en ninguna parte. En muchos lugares es ilegal en gran medida poner a las personas en condiciones de esclavitud, pero en realidad sucede en casi todas partes, en los países subdesarrollados, pero también en los países desarrollados. Entonces, aún aquí en Estados Unidos, donde quiera que vayas, todavía vas a ver diferentes formas de esclavitud también. En términos numéricos, por ejemplo, tenemos 21 millones de personas que están en trabajos forzados. 4 millones aproximadamente están en esclavitud sexual y más de 15 millones están en matrimonio forzado. Así que ahí es donde estamos. Hoy en día, por medio de las estadísticas, puedes ver que África y Asia son las principales áreas donde encuentras esclavitud, pero también seguidas por América Latina. Así que realmente tienes este tipo de mapa geográfico que muestra la preponderancia de la esclavitud en todo el mundo. Gracias, Bukeni. Usted acaba de hablar de cómo es la esclavitud ahora entre los años 1600 y 1800. Entendemos que alrededor de 15 millones de personas fueron capturadas y vendidas como esclavos. Hoy, considerando los números que nos dio, se estima que hay más de 40 millones viviendo en alguna forma de esclavitud moderna. Sí. ¿Cómo llegamos ahí? Sí, me refiero a que hay alrededor de 40 millones, por ejemplo.
Tomemos el ejemplo de América Latina, en los sectores de agricultura o en minería o en el sector doméstico, servidumbre doméstica o en construcciones o en hoteles y resorts. Estos son lugares donde encuentras un predominio del trabajo forzado, por ejemplo. Avisos coercitivos, poniendo a personas en condiciones en las que tienen que estar obligadas a trabajar, ¿sabes? Hacer esto sin tener opción, sin libertad alguna. Así que aquí es donde ves esta predominancia. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Es tanto en términos de que podrías encontrar políticas quizá erróneas o tal vez encontrarás posturas equivocadas en las comunidades o quizás encuentres personas que son obligadas a estas condiciones a causa del cambio climático. Imagínate, esto está sucediendo en algún lugar y hay muchos niños y mujeres tratando de encontrar una manera de sobrevivir y así es como quedan atrapados en este tipo de cosas, en problemas de mendicidad o encuentras personas trabajando que están aceptando salarios que son inhumanos, pero casi no tienen, simplemente no tienen otra opción. Estos salarios están muy, pero muy por debajo de los estándares morales, pero la mayoría de las víctimas no tienen otra opción. Tienen que hacerlo para sobrevivir o podrás imaginarte, sabes, digamos, las miles de niñas o mujeres que son víctimas de trata en democracias occidentales. Ellas vienen desde América del Sur hacia Estados Unidos simplemente para trabajar en labores de casa donde están sujetas a atrocidades y violencia. Ellas no pueden hablar de eso porque no tienen forma de protestar. Entonces, las ponen en condiciones que son muy coercitivas y no tienen formas de escapar. Así que tienes estos casos en industrias o en casas, en familias donde este tipo de hechos están ocurriendo. Y eso está sucediendo a gran escala. Como dije, todo esto es ilegal, pero de alguna manera está muy, muy extendido en todos los sectores, en la industria o en los negocios comerciales o en negocios no comerciales. Puedes encontrar estos casos de esclavitud. ¿Qué tipo de trabajo hacen? Es posible que incluso podríamos encontrarnos en nuestra vida cotidiana regularmente con personas en condición de esclavitud y ni siquiera nos demos cuenta. Absolutamente. Con notables excepciones como a consecuencia de la cobertura de los trabajadores que estaban desplegados en la infraestructura por la Copa Mundial de Qatar 2022. Aparte de eso, quizás los esclavos de hoy son invisibles para la mayor parte de nosotros. Bueno, algunos de ellos son invisibles y otros son muy visibles. Aquellos que son visibles, esos, por ejemplo, digamos, por ejemplo, que alguien es objeto de trata para estar en servidumbre doméstica. Puede estar capacitado, pero no sabes si esa persona conoce de servidumbre doméstica. Entonces, eso no significa que no se den cuenta, solo significa que son personas que se pueden manejar. No sabemos si están bien informadas, pero bueno, esa no es una excusa. Hay otros casos en los que está claro, por ejemplo, si te adentras en la industria minera, encuentras condiciones horribles que realmente están al final de los indicadores de esclavitud, por decir. O si ves en Qatar, por ejemplo, puedes ver algunos amigos del sudeste asiático, personas de Bangladesh o de Tailandia, ¿sabes?, que emigraron a Qatar y despertaron en esas condiciones de esclavitud para conseguir algo. Ahora, lo que sucede es que en muchos de estos países, algunos de ellos han adoptado leyes que prohíben tales prácticas. Sin embargo,
todavía está sucediendo a pesar de esas leyes, y el problema es que no hay responsables, no hay suficiente voluntad política, porque esto es mano de obra barata, porque es una presa muy fácil, te diré. Así que lo que sucede es que si bien tenemos esas leyes a nivel internacional, pero también a nivel local o nacional, pero el tema de responsabilidad no es precisamente una ley para poner en práctica. Entendido. Entonces, ¿es probable que no haya un solo país que no esté contaminado por la esclavitud? Sin embargo, ¿cómo explicamos que los 10 principales países con el mayor número absoluto estimado de víctimas son también entre los más poblados, entre ellos China, la República Democrática del Congo, India, Indonesia, Irán, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Filipinas y otros? ¿Por qué ese problema es más frecuente en esos países? Bueno, para que este problema sea tan frecuente en esos países hay muchos factores. Uno de ellos es el tema de la pobreza. Tú encuentras algunas de estas condiciones que se agravan por la falta de, tú sabes, recursos locales para ayudar a que estas comunidades sobrevivan. Entonces, la gente está atrapada en estas condiciones de pobreza y en el afán de tratar de encontrar algo mejor afuera, ellos se convierten en presa fácil y pueden llegar a estas condiciones. Imagina, por ejemplo, una niña que sale de Nigeria, de una familia muy pobre, que sueña con irse, digamos, al Reino Unido para buscar una vida diferente. Eso realmente es un sueño, pero ella no sabe qué hay en Reino Unido, qué encontrará. Solo al llegar allí descubre que su pasaporte es confiscado por los traficantes y de todo el dinero que ella gana, solo recibe unos cuantos centavos. Así que ella no puede dejar el lugar en esa condición por hasta 5, 6, 10, 12 años para cuando ella puede zafarse y ya es demasiado tarde. Y aquí estamos hablando no solo de uno, estamos hablando de miles de estos casos en todo el mundo, en todas partes. Puedo darte ejemplos en Medio Oriente, podría darte ejemplos aquí en Estados Unidos. Puedo darte un ejemplo de aquellos que provienen de estas economías subdesarrolladas porque las estructuras económicas están establecidas de manera que no les permite aspirar a algún tipo de bienestar. Ellos no pueden tener educación o si tienen solo un poco, pero no hay mucho que ellos puedan hacer porque no hay forma de que puedan buscarla en algún lugar y al hacerlo son atrapados por estos traficantes y otros explotadores. Bueno, tomaremos un breve descanso y volveremos con Bukeni Warusi y él nos contará sobre su organización Free the Slaves. Ya volvemos en un momento. Ya estamos de retorno. Aprovechamos para saludar a 2 de nuestras estaciones en los Estados Unidos. En la costa este, a Portsmouth, New Hampshire, PPM-TV, y a los canales 56 y 881 en Denver, Colorado, Rocky Mountains. Bueno, estamos de retorno aquí con nuestro invitado Bukeni Warusi, el director ejecutivo de la organización Free the Slaves. Se une a nosotros desde Washington, D.C. Cuéntanos sobre la organización Free the Slaves, por favor. ¿Qué hace y cuál es su visión? Sí, Free the Slaves o Liberen a los Esclavos en realidad
es una de las organizaciones líderes. Es líder en el movimiento contra la esclavitud, por supuesto, en todo el mundo. Fue creado hace casi 2 décadas y ha estado liderando los movimientos de lucha contra la esclavitud alrededor del mundo. Uno de los enfoques que es muy interesante para Free the Slaves es este enfoque de intentar poner la lucha contra la esclavitud en el centro, poner a las comunidades en el centro de la lucha, equipar a las comunidades locales y también desarrollar habilidades para que puedan estar mejor preparadas para resistir a cualquier forma de esclavitud, sea lo que sea, donde sea que ocurra. Así que ese ha sido uno de los mejores enfoques o el enfoque que ha tenido Free the Slaves a lo largo de los años y como resultado, al hacerlo hemos liberado a miles de personas de la esclavitud en todo el mundo. Puedo nombrar, por ejemplo, a la India, puedo nombrar Ghana, puedo nombrar Nepal, Senegal, Congo. Puedo nombrar muchos países donde Free the Slaves ha trabajado. Hemos trabajado con organizaciones locales, dándoles las destrezas, el conocimiento y las herramientas para que puedan luchar contra cualquier condición de esclavitud a nivel local, a nivel nacional, pero también canalizamos sus voces, su labor a nivel mundial a través del Acuerdo 8.7, que es una de las iniciativas dirigidas por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, eso es un poco de lo que es Free the Slaves, orientando en todo momento. Así que tenemos un kit de herramientas, tenemos algunos materiales que proporcionamos a estas comunidades locales y trabajamos en colaboración con organizaciones locales. Y también nos ha ido muy bien conectando, creando estas redes, es decir, ejecutamos lo que llamamos el Fórum Freedom from Slavery, Libertad para la Esclavitud, que es una especie de espacio global que hemos creado para reunir a las organizaciones de la sociedad civil para sentarnos, reflexionar y definir acciones para brindarles ayuda, para que podamos ayudarles a luchar contra la esclavitud dentro de las comunidades donde ellos trabajan. Así lo hemos hecho desde hace 7 años atrás y continuamos haciéndolo, facilitando este espacio a la sociedad civil u organizaciones. Les damos la oportunidad de establecer contactos, colaborar y ser más estratégicos y también ampliar sus acciones a medida que buscamos un impacto significativo y duradero. ¿Cómo contribuyen el enjuiciamiento, la protección y la prevención como marco fundamental para combatir el tráfico de personas y la esclavitud moderna? Sí, sabes, estas 3 P's, PPP, son la clave que impulsa cualquier teoría de cambio en muchas de estas organizaciones sin fines de lucro o de la sociedad civil en el despertar de la lucha contra la esclavitud en todo el mundo. Al proteger a quienes son vulnerables, te aseguras de que sus derechos son respetados y garantizas que también tengan un seguro a nivel nacional, local, pero también a nivel mundial, y que hayan muchos contextos que garantizarán la protección de los derechos humanos, que incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también otras herramientas y convenios que en los países son verdaderamente poderosos. Y entonces, esta es la prevención, que es clave para asegurarte de que casos de trata o trabajo forzado o trabajo sexual o matrimonios forzados no tengan ninguna posibilidad de acontecer, de suceder. ¿Qué significa eso? Eso significa que estos mecanismos de protección, que pueden ser de mecanismos de justicia, sean establecidos
como una herramienta que ayudará. Si fuesen aplicados, pueden asegurarse de que estos casos no sucedan. Imagina que en tu casa tienes un trapo que tú usas, pero no sabes dónde fue hecho ese trapo. Si alguien te dice que, por ejemplo, ese trapo fue hecho en la India y quienes fabricaron esos trapos son esclavos, te sorprenderías, ¿sí o no? Y te preguntarás por qué alguien dejó que eso suceda. Ahí es donde el mecanismo de prevención viene a ser muy importante. Entonces, está el enjuiciamiento, que es una gran herramienta para asegurarse de saber que alguien es responsable y que realmente se puede anotar en el libro. ¿Y qué significa eso? Eso significa que tener leyes y políticas, eso es una especie de protección segura para los seres humanos, es un seguro y protección para todos en las comunidades y es para asegurarse de que nadie esté por encima de la ley. Si trafica con alguien o si obliga a alguien a algo ilegal, si usa a un minero, así como en la industria de la confección o en la agricultura en contra de su voluntad, o quizás sin pagarles salarios dignos, esas son violaciones de los derechos humanos. Entonces, alguien puede ser considerado responsable. Ahora, si observas estas tres, protección, prevención y persecución, siendo bien implementadas, pueden conducir a la erradicación o realmente acabar con la esclavitud, o lo que sea, por supuesto. Puede que aunque tengamos todas estas herramientas, sin embargo, mi amigo, pueden decirte que lo sorprendente es que no vemos que esto esté sucediendo. A pesar de que tenemos todas estas leyes, su implementación es muy deficiente. Como pueden ver en muchos países, todavía encuentras muy pocas demandas cuando se trata de aquellos que están involucrados en el negocio de la trata de seres humanos. Puedes ver poco o ningún juicio de estas industrias que ponen a las personas en condiciones de esclavitud. Entonces, aunque todavía no los hemos identificado, aunque no sabemos quién está en esto, aún así el mecanismo de persecución sigue siendo muy, quiero decir, no es realmente suficiente a pesar de las herramientas y leyes que existen. Simplemente no se están implementando. Así que estas 3 P's son clave para asegurarse de que la esclavitud realmente llegue a su fin o nos dirija a donde sea que esto ocurra. Bueno, señor Bukeni, ¿terminará la esclavitud alguna vez, en su opinión? Oh, amigo, esa es la pregunta del millón, lo que dices, pero sabes, creo que son 2 cosas. Una es mi esperanza y mi convicción de que sí, la esclavitud o algunas formas de esclavitud terminarán algún día. ¿Cómo terminarán? Eso demandará plena voluntad política y participación de todos los ciudadanos. Si tú sabes, si yo sé, si tu familia sabe, si todos son conscientes de estas prácticas, esa sería la clave. Es necesario que haya un nivel de conciencia que vaya desde el individuo a la comunidad local, a todo el país, a toda la región, a todo el continente, a todo el mundo. Esa sería la primera acción que tiene que suceder. La segunda es fortalecer la responsabilidad. Como dijimos aquí, el enjuiciamiento es clave. Hay tantos traficantes allí que están obteniendo miles de millones de dólares en este negocio, desde individuos, así como compañías, que pueden ser responsabilizados. Si estos mecanismos son fortalecidos, implementados plenamente, esto llevará de una acción a otra. Entonces, se trata de tener un mecanismo integral para asegurarse que la gente lo sepa. Si tú adviertes el cambio climático, también estás atendiendo la esclavitud, porque si luchas contra las drogas, hay tantas personas que podrían haber quedado atrapadas en la esclavitud, en la indigencia, porque no pueden crear fondos, no pueden hacer frente a nada, pero ahora están en las calles
a causa del cambio climático. Pero si los líderes mundiales pueden entender que si adviertes el cambio climático, también adviertes la esclavitud. Ese es otro llamado. Así que es realmente necesario que haya movimientos a nivel local, regional y a nivel global contra la esclavitud. Eso es lo que me da esperanza porque podemos hacerlo. No es algo imposible, podemos hacerlo, pero el problema es que en realidad estamos quedándonos atrás de donde se supone debemos estar. Hemos fallado en nuestra responsabilidad como comunidad internacional, como el mundo entero, así que tengo grandes expectativas de que sí, la esclavitud terminará algún día. Bukeni, usted ha estado en todo el mundo, ha hablado con todo tipo de público, hoy vive este tremendo desafío día a día. Lo que desearía saber al comienzo de su carrera, que ahora sabe que habría hecho que su trabajo sea más efectivo. Bueno, lo que quiero decir es que mi historia es bastante interesante, ¿sabes? Habiendo crecido en una situación de guerra, ah, tú sabes, cuando veía vulneración de los derechos humanos por todas partes y me di cuenta de que debía asegurarme de que esto pueda ser prevenido y aquellos responsables de esas vulneraciones deban rendir cuentas. Entonces, eso es algo que realmente me alegra. Tú sabes, sin embargo, mirando al mundo, a lo que es ahora, descubres que es un negocio que sabes. Al parecer, estaré en esto por mucho tiempo más. Y creo que no solo yo, sino creo que todos tienen que hacer algo. Entonces, el activismo que comencé a practicar me ha ayudado mucho, así que no sé dónde llegaré al final, pero me alegro de dónde estoy ahora. Bueno, muchísimas gracias, Bukeni Warusi. Hemos aprendido mucho y entendemos que solo hemos arañado la superficie de esta situación tan lamentable que existe en todo el mundo. Esperamos tenerlo de vuelta pronto como invitado y continuar este diálogo. Le deseamos muchísimo éxito y le agradecemos el trabajo que usted y su organización realizan en todo el mundo. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Aprecio la oportunidad. Espero continuar con la conversación y por favor manténganse a salvo. El ADN de las noticias. Parecería extraño que en la segunda década del siglo XXI tengamos que hablar sobre esclavitud como parte de la fibra de las sociedades en el mundo, en algunos países más que en otros, pero sí extendida por todo el planeta. Peor aún, cuando escuchamos que aquellos que trafican con la vida de seres hayan subyugado a un poco más de 40 millones de personas. Hagamos algo, denunciemos, pidamos a las autoridades que las leyes que existen de protección sean efectivamente aplicadas. Hasta la próxima oportunidad, cuando juntos exploremos el ADN de las noticias.